Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Legítima Defensa Segunda Dosis. Como en esta emisión, cuarto domingo consecutivo que emitimos esta segunda experiencia de Legítima Defensa, que como ustedes saben tiene un formato distinto, incluye una mesa de análisis donde abordamos algún tema de actualidad, después vamos a hacerle una entrevista. Hoy vamos a tener al senador Mario Vergara y vamos a tener un cierre artístico con Rubén Olivera. Bueno, ¿cómo te va, Sole? ¿Qué tal, Leandro? ¿En qué nos vamos a meter? Nos vamos a meter en Antel. Efectivamente, vamos a estar hablando de la situación de Antel, que seguramente, como ya sabrán, está en el centro de la discusión política en este momento por una serie de cambios que se introducen en el actual periodo de gobierno. Entre ellos había 2 artículos de la LUC que fueron retirados antes de que la LUC se aprobara, pero se corrieron para la ley de medios, y son los artículos que permiten que los operadores privados tengan derecho a competir con Antel, e incluso aspira a que Antel les tenga que suministrar la infraestructura, pero además está también el asunto de la portabilidad numérica, es decir, que un usuario pueda cambiarse de compañía manteniendo la misma calidad de servicios en los mismos términos y manteniendo su número. Y eso, como sabemos, tiene algunos costos para todas las compañías, pero especialmente para Antel, que es la compañía más grande, y pone en situación de competencia a compañías transnacionales que son muy fuertes, pero que no tienen el mayor espectro de mercado en telefonía digital en Uruguay. Además vamos a estar hablando de los contenidos, de Vera TV, vamos a estar hablando de lo que pasa con la auditoría, con los últimos episodios en torno a las investigaciones por el Antel Arena. En fin, vamos a tener una mesa con todos estos temas. Porque esa auditoría, esta que se conoció hace muy pocos días, el fallo de la JUTEP y todos los bemoles que tiene la auditoría, el informe que se basó en una auditoría hecha por una auditoría muy polémica, ¿sí? Que se hizo en este periodo. Nos van a explicar. Demuestra que el tema de Antel no viene solo desde este periodo de gobierno, sino que ya desde la campaña, desde hace varios años, si consideramos la construcción del Antel Arena, ha estado envuelto en una polémica que no creo que comprenda, eso lo vamos a hablar con los invitados, a la opinión de la ciudadanía, de acuerdo a las encuestas que existen sobre la imagen de la empresa pública, pero que sí ha atravesado al sistema político. Nos va a acompañar Florencia Leimonier, que es integrante de la mesa ejecutiva de SUTEL, el Sindicato Único de los Trabajadores de Antel, que ya nos ha acompañado hace poco tiempo, estuvo en Legítima Defensa junto con el presidente de SUTEL, con el Chifle Molina. Nos va a acompañar también Daniel La Rosa, es director de Antel en representación del Frente Amplio. Creo que fue la candidatura que surgió, después fue elegido director, luego de que, porque la primera candidatura era la de Nicolás Sendoya, ¿sí? Que el anterior director de URSEC, que bueno, fue muy resistida, no solo por, fue resistida por el oficialismo, pero además se llamó toda aquella tramoya, el caso judicializado, que bueno, todavía no ha tenido ninguna consecuencia para Sendoya, ¿no? Y nos va a acompañar la ingeniera Silvia Nani, senadora también del Frente Amplio y suplente originalmente de Carolina Cose, la expresidenta de Antel, que luego ingeniera ella también renunció a la Cámara para ser candidata y finalmente ser elegida intendenta de la ciudad de Montevideo. Así que tenemos un programón con una mesa de análisis bien interesante, con una entrevista después con el senador Mario Vergara a propósito de la fundación de un agrupamiento político, efectivamente, que no sé si es tan nuevo en el sentido de que es el sereñismo, ya había, pero con una composición distinta y con un liderazgo distinto. Sí, es como una movida, digamos, ¿no? De actores. Bueno, y además no es que desplace, pero el sereñismo, que estaba muy centrado en la figura de Danilo Astori, ahora pasa a tener una reconfiguración otra dirección alrededor, ¿no? de Mario Vergara. Y finalmente con ese cierre artístico que le anticipamos con Rubén Olivera. Soy Leandro Grille. Soy Soledad Platero. Y así comenzamos con Legítima Defensa Segunda Dosis.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Ya tenemos el gusto de recibir a los invitados e invitadas de hoy. Bienvenida Silvia Nane, senadora. ¿Cómo le va? Acá estamos. Viene de jornadas largas, maratónicas, intensas, votando la rendición de cuentas en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, porque recién el próximo martes entiendo que empieza a votarse en el plenario de la Cámara de Senadores. Vamos al maratón de martes a jueves hasta terminar. ¿Y hay alguna novedad en relación con Antel en la propia rendición de cuentas? Porque por lo que tengo entendido, el proyecto del fondo ese... el Fondo Universal de las Telecomunicaciones obtuvo 0 votos. Exactamente, 0 en 15, dice la... 0 en 15. Ningún integrante de la Comisión de Presupuesto del Senado Nadie. lo aprobó. Ni la propia coalición, que era quien lo estaba promoviendo. 0 votos. 0 votos. Hay gente que ha llegado al Senado con eso. En serio, porque me acuerdo que Renato Fernández Huidobro decía que con votos llegaba cualquiera. El tema era ver si llegaba. La cosa es llegar sin votos, claro. Bueno, el Fondo Universal por ahora tiene 0 votos, no se sabe qué va a pasar cuando se reúne el pleno de la Cámara. No se sabe. Pueden haber sorpresas, pero esto suena más a un reacomodo que se va a terminar de dirimir en la ley de medios. Vamos a ver. Ahí está, lo que se especula es que este paquete también pasa, como pasaron antes los artículos de la LUC, a la ley de medios. Sí, acordate que venimos LUC, presupuesto, ahora hicieron el intento acá, tampoco se trancó bien acá, y vamos a ver qué es lo que pasa para la ley de medios. Claro. Nos acompaña también Florencia Leymonier, Buenas. integrante del Ejecutivo de SUTEL, y además una obrera de las que usa overol en Antel, porque la gente piensa que las trabajadoras en Antel son solo administrativas. No, ella es de las que se meten las partes técnicas, los trabajadores externos. La gente piensa que las mujeres no hacemos ese trabajo, no solamente en Antel. ¿Verdad? En general, ¿no? Sí, nos vestimos de uniforme también. Pero no es el caso de Florencia, que no solo se viste de uniforme, sino que además es una de las dirigentes principales y más jóvenes, ¿no? Uno de los sindicatos más importantes del ámbito público en nuestro país. Bienvenida, Florencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Además están en preconflicto ya. Exacto, estamos en preconflicto un poco en los términos generales con respecto a la defensa de Antel, como hacía Silvia el recuento, ¿no? De las distintas iniciativas que pretenden desmantelar la empresa de todos, en realidad, y bueno, sí, sumado a los elementos del punto de vista reivindicativo que también no van en desmedro de la defensa de Antel, sino que justamente forman parte en lo que tiene que ver con la presupuestación de 857 compañeros y compañeras que se vio trancado en realidad por una definición del Poder Ejecutivo. ¿Ese fue el caso que derivó en la destitución o la renuncia del primer presidente designado por este? Que la historia de Antel, el que duró menos, la historia de Antel. Sí, y era justamente porque estaba procediendo a la presupuestación que correspondía. Yo en mi editorial del momento dije que lo habían destituido por sus virtudes, no por sus defectos, ¿no? En realidad sí, la lectura puede ser, el circo mediático que se armó fue en torno a la presupuestación, pero en realidad la interpretación que hacemos es que no servía, y a las pruebas nos remitimos, tener un presidente que reconociera la magnitud de la empresa que le tocaba liderar, a diferencia del actual, que bueno, que 2x3 sale con alguna expresión atada con alambre que realmente nos llama la atención y bueno, rompe los ojos, ¿no? Te toca liderar una empresa y salís todos los días a decir que esa empresa no es lo mejor y que bueno, que no hace bien lo que tiene que hacer. Entonces en realidad, bueno, es verdad que los 857 quedaron prendidos de esa situación y forma parte de los elementos que estamos planteando, como el ingreso de personal, como la estructura de la propia empresa, una empresa que está en un rubro como las telecomunicaciones, muy dinámico, que necesita reconvertir permanentemente a sus trabajadores y trabajadoras, y bueno, en esas cuestiones, más otras, es que estamos enmarcando el preconflicto, pero particularmente por la ofensiva que hay para con Antel, que insistimos, o sea, no es una cuestión corporativista de los trabajadores defender nuestro bolsillo, nuestro lugar, sino defender el patrimonio de todos los uruguayos y uruguayas. Que no estaría mal igual, porque en realidad los trabajadores tienen que defender también sus bolsillos, ¿no? Está la tapa del libro. Pero en este caso digamos que excede esa reivindicación básica. Cuando la patronal de algún modo es el Estado. No estamos defendiendo a las multinacionales, estamos defendiendo gran parte de la soberanía del país. Claro.
Daniel. Daniel ¿Cuál es La la Rosa, situación? director también, director de Antel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Daniel ya hace poco había estado en el programa porque Estuvo hizo en un Legítima informe. Defensa. Yo no sé si es un informe, es una estimación, un estudio como en prospectiva, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias económicas para la empresa pública y en última instancia para el Estado uruguayo de las decisiones que se están tomando? Yo, si no me olvido o me equivoco, no tengo la memoria muy alterada, me acuerdo que hablábamos de estimaciones que iban en el torno de los 1.900 millones de dólares en la estimación más... Claro, era en 3 escenarios, ¿no? Sí. La más conservadora era 1.900 millones de dólares. Si querés, en la más realista se acercaba como a los 4.000 millones de dólares, ¿no? De pérdida en 20 años. Sí, nosotros hicimos esa estimación porque nosotros nos oponemos a lo que se está llevando adelante, pero nos parecía también importante tratar de mostrar un número de lo que va a impactar eso en los ingresos, en las ganancias de Antel, ¿no? Y me parece que ese número obviamente ha sido silenciado por todos lados y nadie lo quiere nombrar, lo recortan de donde aparezca, pero nadie lo puede refutar porque en realidad está hecho, a mi entender, técnicamente bien por el equipo de asesores que yo lidero y que trabajamos en conjunto y además que nadie lo quiere hacer ese número, porque yo antes de hacerlo lo pedía en la interna de Antel. Lo hice, lo entregué y pedí que se hiciera en la interna de Antel. Pero claro, nadie quiere hacer un número que da negativo para Antel. Se habla de la competencia, se habla de cosas muy voladas, pero no de lo concreto de lo que se va a perder. Y eso es plata. Después todo lo que se pierde en cuanto a estrategia, soberanía de país, no lo contábamos acá porque eso está archi difundido y todo el mundo lo tiene claro. Ahora, ¿cuánto vamos a perder en concreto hacia adelante? Y son 4.000 millones de dólares de ganancia que se pueden volcar a infinitos usos del Uruguay, ¿no? Es mucha plata. Yo para dimensionarlo anualmente implica 300 millones de dólares anuales y Antel está cobrando 1.000 millones de dólares anuales. Es como si nos robaran toda la ganancia. Claro. Y lo hacen con un papel, ¿no? O sea, decretan una cosa, abren un mercado, retrasan la instalación de la quinta generación, Vera hacen un discurso en contra de Vera y entonces no nos podemos meter del todo en contenidos. Ahora están mirando el discurso, por suerte, y en los hechos vamos a tener, por ejemplo, el fútbol de las eliminatorias por streaming, lo que a mí me parece un gran golazo de Antel, pero yo creo que eso también es el trabajo de todos los funcionarios que han reclamado eso, de los gerentes que están empujando eso, porque están empujando, saben que el camino viene por ahí, en parte por los contenidos, en parte por el desarrollo del 5G, en parte por el desarrollo de los servicios digitales, y entonces es medio incontenible en la interna esa presión. Un poco eso, y eso ha llevado a contratar a Tenfield y a poder pasar los partidos de Uruguay y toda la eliminatoria que resta a través de streaming por móvil y fijo de Antel. Supimos ver el Mundial por Vera TV. Sí, y lo vamos a ver porque eso está contratado desde antes. Bueno, exactamente. Esto es como una novedad para la teleaudiencia de Legítima Defensa. Vamos a poder ver el Mundial por Vera. Eso ya está. Veremos si eso es gratis. Una primicia. Es una primicia, es una primicia, en principio. Les propongo arrancar ya con uno de los puntos que está incluido dentro de esa perspectiva de pérdidas, casi diría, ese compendio de derrota que nos anuncia Daniel, que es el tema de la portabilidad. Quiero entrar con este tema de la portabilidad, primero porque ya tiene un marco legal aprobado, en 6 artículos incluidos dentro de la ley de urgente consideración, porque está dentro de los motivos del preconflicto que exponen los trabajadores de Antel, y porque además es un tema que me da la sensación que mucha parte de la sociedad ve, pero ¿por qué no? ¿Por qué está mal? ¿No? Porque en realidad la ley de urgente consideración, en el artículo 471, lo que dice es que el número de teléfono es un derecho del usuario mantener, ¿no? La portabilidad es un derecho del usuario, y uno en realidad automáticamente pensaría, y la verdad que si yo tengo un número y si un día se me quiero cambiar de compañía, eso me genera un efecto a mí como... Sí, eso me beneficia. Me beneficia la posibilidad de poder cambiar de compañía. Sin embargo,
es una de las cosas que anticipa el equipo de Daniela Rosa, que puede llegar a generar hasta 400 millones de dólares de pérdida, que los trabajadores están de punta con este tema. Entonces me gustaría arrancar con esto, a ver, porque creo que la gente tiene que entender el panorama de por lo menos cuál es el punto de vista de los que se oponen a esta innovación. A ver, ¿con quién arrancamos? Florencia, Leimonier. Bueno, primero que hay un elemento de la portabilidad, forma parte de los 135 artículos que vamos a llevar a referéndum, ¿no? Sí, está impugnado. No es un Ahora, de elemento todas menor. maneras, se acordó ya que no haya que resarcir a la empresa que va a hacer la base de datos si se ganara el referéndum. Es decir, si efectivamente la LUC quedara derogada después del referéndum, ¿no? Mira, efectivamente, durante todo este año se han estado haciendo contrataciones por parte de Antel, que ya vamos en unas contrataciones de 2 millones de dólares, más esta contratación de 390.000. O sea que cuando dicen que solo gastaron 390.000, se olvidaron de la cuenta de Antel, que vamos 2 millones de dólares este año por contrataciones relacionadas con la portabilidad. Que tiene que ver con la adaptación del sistema. Tiene que ver con todas las adaptaciones que se tienen que hacer en los sistemas internos de Antel, y inversión en infraestructura, base de datos, porque hay una base de datos paralela en cada operador. Entonces, por un lado ya estamos gastando. Nosotros en cada gasto de estos reclamamos que hubiera una cláusula, porque cuando se arrancó con esto ya se sabía que se estaban juntando firmas. Reclamamos una cláusula que de alguna manera permitiera la salida. Nunca nos hicieron caso, pero era una cosa de lógica de administración básica, ¿no? No nos hicieron caso. Claro, cuando aparecen las 800.000 firmas, aparece una cláusula. Pero la cláusula salvaguarda a todo el Estado menos Antel. Y el que paga es Antel acá. Entonces, está bien, se salva todo el Estado, se salva la URSEC, el Ministerio, la GESIC, todos los que participaron se salvan, menos la que paga, porque acá, seamos claros, se hace una licitación por fuera de Antel y después se le ordena a Antel que contrate, ¿no? Antel es servicio descentralizado, debería tener la potestad de resolver lo que le parezca, pero acá le ordenan y Antel hace una compra directa. ¿Eso es legal? Y la formalizan legalmente mediante una compra directa. Compras directas que son cuestionadas en los casos que a ellos no les conviene y parece que son lo peor que hicimos. Pero cuando hay que hacer para los proyectos políticos que ellos tienen, sí, se puede hacer compra directa. Pero en el caso de las compras directas, después lo vamos a hablar, asociadas con la ejecución de la obra del Antel Arena, todas se justifican, yo qué sé, hay que ver si la justificación está bien o no. Yo no soy abogado, pero dice, bueno, el artículo 33 del TOCAF, el literal tal. No hay duda que son legales las compras directas en Antel, eso hay que aclararlo porque está en competencia y puede hacer compra directa, y está bien que lo pueda hacer porque si lo hace de una manera transparente le agiliza la actividad y es la única manera que puede llegar a, de alguna manera, emparejar una competencia muy desigual en este mercado contra dos monstruos que son más de 100 veces más grandes. Pero ya porque te lo pregunto, porque si vos tenés un proyecto de portabilidad, ¿no? Esto es un razonamiento de un Lego, ¿no? Pero es así. Yo tengo una empresa que tiene la parte más grande de la torta. Antel tiene la mayor parte del mercado, ¿sí? En definitiva, los que tienen la tentación de conservar el número son, en su mayor parte, gente de Antel, por lo cual la posibilidad de mantener el número y cambiar de empresa es algo que en principio le conviene al que tiene menos usuarios, claro. ¿no? Entonces, si yo, para adaptar ese sistema en el que voy a perder, en principio arriesgo usuarios, el otro arriesga menos porque tiene menos que yo, Claro. además tengo que pagar yo, Exactamente. y además me viene la orden desde afuera de qué empresa contratar, que ni siquiera sé si es una empresa que me va a favorecer a mí, eso, es como que por eso empiezo a dudar de la legalidad, porque es como toda una operatoria donde te vas a clavar un puñal y además va a ser de tal marca y además lo vas a comprar vos. Sí, la legalidad, justamente en el Tribunal de Cuentas se votó separado entre los miembros del Tribunal de Cuentas, y hay una posición que sostiene que no era legal porque de última se está
entrometiendo en la autonomía que tiene Antel para decidir sus compras, ¿no? Es parte de la autonomía que tiene el directorio de designar y adjudicar, ¿no? Sí, y hay otro elemento ahí a considerar, es que Antel no está haciendo inversiones para avanzar en tecnología. De hecho, estamos invirtiendo para ir para atrás. ¿Alguien se acuerda el número de alguien hoy por hoy? El problema de la portabilidad numérica ya lo resolvió WhatsApp, o Telegram, o cualquiera de las cosas que usamos cuando se cae en WhatsApp. Pero hay una cuestión de anacronismo tecnológico, ¿no? Mientras todos vamos hacia cosas que hacen que el número sea transparente, Antel invierte para ir para atrás, y como decía Leandro, yo iba a hacer ese mismo razonamiento, ¿quién puede perder usuarios? El que tiene más usuarios. Claro. Entonces, de nuevo, toda la operación. Y un punto que para mí no es menor, y no termina siendo menor en estos últimos días que hemos tenido bastantes problemas, es, estamos poniendo un administrador de base de datos externo, ¿no? ¿Por qué se necesita una base de datos para la portabilidad? Porque yo tengo que decir, este número que antes era tal, ahora es tal. Claro. Para eso se necesita una base de datos. Entonces, no estamos pudiendo cuidar las bases de datos que tenemos y vamos a poner otra base de datos, y el administrador de esa base de datos es una empresa externa, ni siquiera es el propio interesado. Entonces, que además no existía en el Uruguay, ¿no? Que además no se existía. adjudica la licitación y le dieron una prórroga de 45 días para normalizar su existencia. No era una empresa que pudiese contratar con el Estado. Entonces, hay elementos que van haciendo que este camino le sirva a todos menos a Antel. Una vez más, ¿dónde está el beneficio de Antel? ¿Por qué Antel está invirtiendo $2.390.000? ¿Para sacar qué? Esto es un tema que veníamos ya desde la LUC, porque es un tema que se está tratando desde antes. Básicamente los privados no van a tener que invertir porque ellos los sistemas ya los tienen a nivel mundial, ya los tienen adecuados para eso. Entonces es Antel el que incurre. Además, realmente hubo una discusión muy grande en nuestro directorio cuando aprobaron esta contratación, porque no tiene ningún sentido, porque cuando se aprueba esta contratación ya están las 800.000 firmas, nadie la discute. ¿Y por qué precisás una cláusula? No, lo que precisás es esperar. Claro. Es lo que debes hacer, o sea, es la lógica de cualquier buen administrador. Lo que pasa es que ahí ya entran otros contenidos políticos. En realidad, si logran activar durante 3 meses la portabilidad numérica, va a haber 100.000 uruguayos condicionados a que se cambiaron y no sé en qué nebulosa quedó, ¿entendés? Además, la interpretación de ello es que se deroga. Y por tanto, los 100.000 van a quedar como costo para siempre para el Estado. Se incurre en un costo que podría ser, ahora podría ser lo que ya incurrió Antel, pero se va a incurrir igual por una cuestión claramente política. No tengo otra interpretación y se lo dije a ellos, ¿no? Y hay un tema lamentablemente seguimos y me acusan de violar no sé qué norma constitucional, digo, pero los que están haciendo política ustedes son parados en este... Y hay un tema estratégico, porque ¿quién puede pensar que con los avances de Antel de los últimos 10 años, inversión en tecnología de punta, en proyectos avanzados, Antel se empezó a meter en contenido, con acciones arriesgadas? Si esto hubiera sido un negocio, ¿a ustedes les parece que en los últimos 10 años no se hubiera hecho? Claro. O sea, tenemos Plan Ceibal por Antel, tenemos fibra óptica al hogar, tuvimos el Mundial en Vera TV. Si esto hubiera sido un negocio, durante los 10 años que Antel aportó a renta general es $1.000 millones. Y hay un elemento que se importa un modelo que funciona en países que no tienen una empresa pública, porque no hay que olvidarse que, claro, cuando tenemos una empresa de la categoría de Antel que compite con las multinacionales, que lidera un mercado en el que se da la competencia, como es la telefonía móvil, perdemos de vista que es una empresa pública, y eso no existe en el mundo. O sea, querer importar la portabilidad numérica como un elemento que favorece el mercado o favorece a la empresa que lidera, en realidad, partiendo de la base que es una empresa pública, es una mentira. Y después, es una contradicción que tiene, ¿no? El achique del Estado, el Estado tiene que gastar cada vez menos, y resulta que tenemos estos recursos para desembolsar en algo obsoleto que no aporta ni al Internet de las cosas, no aporta al 5G, no aporta al hogar inteligente. O sea, los negocios del futuro no pasan por la portabilidad numérica. Entonces, el elemento es, al final, desoís las 800.000 firmas, embarcás al Estado en una inversión de estas características que expone Antel en términos terribles para la competencia,
O sea, es un capricho. Sí, pero creo que tiene razón Daniel cuando dice que piensan argumentar a favor de la LUC con precisamente con la portabilidad numérica. Y yo recuerdo que hace ya como 2 meses el expresidente Julio María Sanguinetti argumentaba a favor de la LUC mintiendo, ya existe la portabilidad numérica y todos los usuarios que cambiaron de número de compañía están muy contentos y ni siquiera se sabía quién iba a ser la base de datos. Pero ya está en su estrategia. No debe saber usar ni WhatsApp. Bueno, no importa, pero evidentemente en la línea argumental de defensa de la LUC estaba el asunto tan fácil de entender. Quiero hacerles acordar de algo antes de... Ahora vamos a ir a un corte, pero... Bien. Me va a dar el gusto de este programa de terminar yo este bloque. Bien. No, quiero hacerles acordar que siendo ya, me parece que ya era presidente de Antel en aquel momento, también Gurméndez, pero durante el gobierno de Jorge Valle, cuando también hubo una modificación legal que iba a plebiscito, creo que en ese momento era subasta celular, ¿no? Sí. Y él la derogó porque iba a perder ese plebiscito. El plebiscito no se hizo, pero el hecho consumado terminó generando un nuevo mercado de telefonía celular. O sea que no hay que obviar ese hecho consumado que se produce entre la aprobación de la norma y eventualmente la consulta popular. En aquel caso porque la derogación no tenía efecto retroactivo como si lo tenía la anulación. Pero en el caso de derogarse los artículos de la LUC, sobre la gente que ya haya cambiado de empresa con su número, ¿y qué vas a hacer? Eso en los hechos pero va a haber que mantener esa base de datos, va a haber que hacer un nuevo contrato con eso, y los costos ya no incurriste en el momento en que decidiste eso es actuar con hechos consumados, ¿no? Que tiene siempre un carácter extorsivo, porque en definitiva uno dice, ¿y ahora qué hago? Y no voy a joder a doña María, don José. Así funciona, ¿no? Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa. Un día, dentro de no tanto tiempo, si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. No voy a dejar que privatices la escuela donde van mis hijos, ni que un político decida más sobre su educación que su maestra. Defendamos la educación pública. Digamos sí. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Acordate que te podés hacer socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Eso a nosotros nos ayuda mucho porque es lo que permite financiar este proyecto. Además te digo que si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, pone me gusta, suscríbete, activa la campanita. Youtubers somos nosotros. Lo de eso en Facebook también, pueden poner me gusta y compartir en su perfil, todo eso ayuda a que cada vez más gente conozca nuestro programa. Para cerrar el tema de la portabilidad, hay un pedido de informes que hizo el diputado Daniel Cayani
en las últimas horas de esta semana, tratando de averiguar cuáles son los costos, quizá tratando de precisar si son 390.000, si son 2.390.000, o sea, cuánto está invirtiendo y eventualmente perdiendo Antel con esta innovación que estuvimos conversando. Pero vamos a meternos en otro tema que ha estado, porque para mí tiene que ver mucho con la filosofía o con no sé qué, no sé si la filosofía es la palabra, como ella, una experta en las humanidades, no quiero incurrir y meterme en otros rubros. Pero es claro que lo que actualmente es el oficialismo, durante los 15 años que gobernó la izquierda, pero sobre todo durante los últimos años de la gestión de Antel, se concentró en decir que algunas cosas que estaba haciendo Antel, algunas de las más importantes, no eran competencia de la empresa pública. Ellos decían, no, construir una arena no es competencia, no, meterse en el mercado de contenidos no es una competencia de la empresa pública, eso no es para... son aventuras para que están por fuera de su ley orgánica o su leitmotiv. Y sin embargo, del otro lado... Me refiero a las autoridades de Antel, recuerdo claramente a Carolina Coser, pero también a otras autoridades, Tolosa, en fin, las que decían, no, mirá que el tema de los contenidos es el tema estratégico, es el tema donde las grandes telefónicas se mencionaban, además de las que están acá, AT&T, yo qué sé, ¿no? Que efectivamente tienen estadios, porque no, que el que ve la NBA, como dicen ahora, la NBA y la NBA, que de hecho Antel la había traído para ver, sí, claro. Y después pasó para TV Ciudad, sí. ¿No? Qué curiosidad. Ve que los estadios de básquet y eso también son así, de Telefónica. Verifone, AT&T, no quiero empezar a inventar nombres de Telefónica porque no lo sé, pero son... ustedes pueden imaginarse. Entonces yo quiero saber si este tema, pero ojo, porque es atendible el argumento. Por lo menos es atendible para una parte de la tradición. ¿Qué imagina uno, por lo menos... ¿Qué intuye uno que hace una telefónica? Y la verdad que no intuye necesariamente que se dedica a los contenidos, que no intuye que haga streaming o que haga estadios. Entonces es una discusión que quizá requiere modificar aspectos de la ley orgánica, no lo sé, lo podemos charlar, o en fin, ¿cuáles son los contenidos donde hay algo de cierto en esto? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Lo que pasa es que según dónde en qué etapa del mundo te parás para mirar eso. Porque en esa razón no es competencia de cuándo. ¿Cuántas veces por día ustedes levantan el teléfono fijo? Yo en casa no sé ni dónde está el teléfono fijo. El día que suene tengo que salir a buscarlo, ¿no? Entonces, el mundo de la telefonía es el mundo de las telecomunicaciones. El mundo de las telecomunicaciones es el mundo digital. Y a través del cable de fibra óptica o de la banda ancha del celular pasan datos. O sea, el negocio de las telecomunicaciones es hacer pasar la mayor cantidad de datos posible por el cable o por la banda ancha. Eso fue lo que vio Antel, eso fue lo que vio Carolina. ¿Dónde estaba la visión? ¿En seguir vendiendo servicios de telefonía fija? Seguro que no. ¿Dónde? Antel. ¿Alguien se puede imaginar que hoy Antel sería lo que es como empresa y como marca si hubiéramos seguido vendiendo telefonía fija? Ya se había fundido, o sea, no tiene ningún sentido. Justamente la idea de una empresa eficiente, rentable como es Antel y de punta, que estuvo inspirada además en una política de Estado que iba hacia la sociedad del conocimiento, era necesariamente ir al mundo digital. Ir al mundo digital y tomar el riesgo del mundo digital. Y tomar el mundo digital como una presencia de la soberanía. Porque ¿quién habla de una sociedad de conocimiento en el cable de fibra óptica de otro? No, las cosas se hacen por orden y se hacen... pero eso que estás diciendo, Silvia, eso que estás diciendo, ¿cuántas empresas públicas en el mundo hicieron un despliegue de fibra óptica? Antel. Solo Antel. Y eso fue incluso una inversión que tuvo su controversia también dentro del Frente Amplio, dentro de la izquierda. O sea, sí. no hubo un consenso general, ¿no? Y hoy el mundo digital del Uruguay, el plan Ceibal y todo lo que exporta la industria de tecnología, no lo haría si no tuviese la fibra óptica, porque iba más allá, iba a un proyecto país. Sí, digamos que el escenario que se presentó cuando la pandemia y el Antel tuvo récord de facturación en servicios móviles. Pero la cuestión está en qué me permite eso como país, qué modelo de país yo necesito armar y qué infraestructura necesito armar para eso.
La ley de medios, todo lo que estuvo pasando, lo que conversamos hoy, ¿no? La secuencia de cosas para intentar obligar a Antel a compartir la infraestructura. ¿Es porque la infraestructura no sirve? ¿Es porque es un error que Antel no tendría que estar haciendo, tener la infraestructura de fibra óptica? La fibra óptica hoy es el bien más codiciado y es un bien que nos da soberanía. Eso creo que es un factor que nosotros tenemos que empezar a poner sobre la mesa, porque no es lo mismo que los datos viajen por cualquier lado. Florencia, ¿hay sabotaje sobre la fibra óptica? No, en realidad hemos tenido distintas situaciones. Sí hubo una seguidilla de vandalismo, que hay sabotaje. y hurto. No, que alguien va y corta. Hay un vandalismo constante. La situación que se ha dado es que en su momento la red de cobre se vandalizaba y se robaba el cobre porque tenía... Éramos exportadores de cobre. Increíble, no producimos, pero sí, exportábamos cobre. No, y después se dio la situación en el último tiempo con muchísima mayor frecuencia el vandalismo sobre la fibra. Dejame hacer un comentario sobre eso. Es una demostración del ingenio nacional, ¿no? Porque hay que lograr transformar el robo de cables en una pujante industria nacional. La verdad que eso es ingenioso, ¿no? Después te sorprendés con los Pandora Papers, que en Uruguay hay un lavadero de dinero cada 200 metros, pero no, hay un ingenio ahí de utilizar, ¿no? Es inteligencia para el mal. No es poco si uno lo puede conducir y para hacerlo algo. escondida. Pero digamos que se puede entender entonces el vandalismo que apunta a robar cobre, pero ¿por qué se vandaliza la fibra óptica? Esas eran las denuncias que nosotros hacíamos sistemáticamente, ¿no? Porque el cobre tiene un valor de reventa. Claro. Bueno, es verdad que también mantenemos todavía las dos redes, sí, y que a veces buscando cobre podés, pero las situaciones que se daban desde el punto de vista técnico era se vandalizaba la fibra directamente en lugares donde no había cobre, donde se hacía sistemáticamente cada una semana, 2 semanas el mismo lugar. O sea, cualquier persona que va a robar una vez no encontró cobre, no vuelve al mismo lugar a buscar cobre. Entonces se daban, o el mismo cable vandalizado en distintos tramos. O sea, habían situaciones que se venían dando sobre la fibra que no tenían explicación más que eso, sabotear la red. Y también tenemos una administración que en su momento, se daban toda esta secuencia de vandalismo, y las medidas que se tomaban eran insuficientes desde el punto de vista de proteger la red, ¿no? Más allá de la cuestión del cobre, que de hecho nosotros hemos planteado, o sea, si te vandalizan buscando cobre y el cobre gran parte lo tenés en desuso, hay que retirar el cobre de la calle. Eso como aplicar la tecnología que Antel brinda al conjunto de la sociedad a su propia red, a proteger su propia red. Con respecto a la red subterránea, habían una cantidad de posibilidades, además de lo que son las denuncias y la investigación en serio de este tipo de sucesos, porque en todos lugares hay cámara, no era que robaban en lugares donde era muy difícil, no. Se daban situaciones muy de centro, donde tenías recursos para investigar muchísimo más a fondo, y bueno, eso era un poco lo que veníamos denunciando sistemáticamente, que además en una etapa de pandemia, en un momento de pandemia, un poco a veces también para ver cuál es la importancia de Antel. O sea, gracias a que tenemos una empresa pública, pudimos contener la pandemia con el vínculo educativo, con la telemedicina, con el teletrabajo. En todo el país. Entonces, es indiscutible que la inversión de la fibra óptica al hogar fue con una visión, más allá de lo que es el modelo de negocios de la telecomunicación, en cómo viene, que la fibra por sí sola no es que vale el cable, no es sino lo que va por dentro de la fibra. Quien tiene ese recurso es como la ruta, ¿no? Quien tiene la ruta o el caño de agua es quien es el dueño después lo que puede. Bueno, eso es justamente en un momento de pandemia, el sabotaje fue sistemático, el vandalismo fue sistemático, el robo fue sistemático, y tenía un impacto muchísimo más complejo en la vida cotidiana de las personas. Volvemos a lo mismo. Determinaba el vínculo educativo, determinaba la telemedicina, y en muchos casos hasta el vínculo laboral, porque podían hacer teletrabajo quienes tuvieran servicio de internet, y si no, en muchos casos sucedía que bueno, básicamente si no podían teletrabajar iban directamente al seguro de paro. O sea, hasta de ese lugar incidió Antel, que también es real que no salió, sí se salió a festejar los 2 tomógrafos o inhaladores y cosas que pusieron las multinacionales, pero nadie hizo un informe de todo lo que aportó nuestra Antel, que con todas las diferencias que podamos tener con la administración,
lo que fueron las recargas promocionales, lo que fue los retrasos en los bloqueos, lo que fue el vacunatorio, porque delante la arena es terrible, pero ahí confluyó la mayor cantidad de gente para vacunarse. O sea, todo eso es una forma también de despreciar y minimizar el potencial de nuestra empresa Eso pública. lo vi en otros casos. Por ejemplo, el otro día leía unos investigadores de la Universidad de la República que mostraban cómo la Universidad de la República había destinado no sé cuántos millones de dólares a la pandemia. Y le recortaron presupuesto. Pero era como por lejos el que había invertido más. Además de haber puesto a todos los investigadores, a todos los que inventaron los test, los cosas, toda la... Y sin embargo, no, el reconocimiento cero, ¿no? O sea, eso no. Sí. A mí me Y gusta... una cosa sobre eso que decía Florencia, que ahí es donde se ve el valor de las políticas públicas, ¿no? Porque si vos no tenés una empresa pública cuyo objetivo sea democratizar el acceso y que llegue a todos, no lo van a ir a hacer los privados. Porque eso el privado no va a llevar la fibra óptica donde se la no lleva es el que rentable. puede Claro. pagar. El que paga. Y esto Claro. fue una política de Estado. Uruguay estaba arriba de un 86% de cobertura de fibra. Es único, absolutamente. Eso es impresionante. Y eso forma parte de una decisión eso es impresionante. y de una administración. Porque además recuerdo que en esas competencias, no sé cómo se llaman, ¿no? Que hay a nivel mundial, como el Masterchef de las telefónicas, aparecía y decía, y en América Latina, y Antel ganaba, y ganaba, Y se en todos los construyó una rubros, marca. en Antel velocidad, marca. subida, bajada, acoso. Exacto. Daniel, vos que estás ahí en el directorio, a ver, es una pregunta difícil, pero vos pensás que hay una mirada que atrasa en términos de para dónde va el mundo de la telecomunicación, o es una mirada que en realidad lo que quiere es pasar el negocio pesado a las privadas. Yo quiero saber, porque algo tiene que explicar alguna serie de medidas que uno dice deterioran antes, la perjudican, la echan para atrás, algo se tiene que explicar. Sí, yo creo que hay una mirada atrasada de lo que es el mundo de las telecomunicaciones, creo que sin duda. Pero coincide eso con poderosos intereses que están a favor de que tengamos esa mirada en Antel. Eso es como una conjunción. Mirá, tengo una mirada de la telefonía básica todavía, cuando estamos ya en etapas muy superiores, y coincide exactamente esto que hablábamos de portabilidad. Es como distraigo, le pongo el chiche para entretener a los muchachos esto con portabilidad, y mientras pasa por acá camiones de streaming, mil cosas que tenemos que dedicarnos, contenidos, servicios digitales que son los básicos. Entonces, es difícil si la pregunta es esa, pero yo veo que hay coincidencia de intereses, porque los que quieren desarrollar todos los servicios digitales y quieren entretener antes con la portabilidad, que tenga que estar peleando usuario por usuario con las multinacionales, y mientras las multinacionales, que eso lo hacen de taquito, nos van robando los servicios digitales, ¿no? Porque, mira, yo tengo familiares en Europa, pagan todo con el celular. Pagan todo con el celular, y nosotros acá ya podríamos pagar todo con el celular, no precisamos nunca más plata. ¿Y qué significa eso? Porque yo creo que es bastante ilustrativo. Si pagamos todo por celular, todo el PBI va a pasar por ese celular. Y yo digo, Antel se queda con el 0,001, y ahí está el negocio de Antel. Pero claro, si dejamos que el pago de celular lo haga otro y pasa por la red de Antel, ¿para qué puse las redes? Entonces, ahí está, por ejemplo, un ejemplo claro de los servicios digitales. Así como ese ya está desarrollado a nivel mundial. ¿Por qué no lo desarrolló Antel? Tiene todo, tiene el TUAP, tiene un acuerdo con el Banco República. ¿Por qué no lo estamos promocionando? Porque, y bueno, hay intereses opuestos, hay otros que lo quieren desarrollar, hay otros intereses ya establecidos que no quieren que se desarrolle esto, pero bueno, es parte del negocio. Pero yo creo que por ahí viene el tema de los servicios digitales. Así como ese servicio, hay infinitos servicios al hogar. Infinitos servicios de identificación, por ejemplo. Los servicios de identificación actualmente se hacen mediante algún correo electrónico. No es muy seguro, ¿no? Uno puede fijar un correo electrónico, dice que es mayor de edad, en realidad son menores, todo eso. Bueno, todo eso, ¿a dónde va? Bueno, nos vamos a identificar a distancia. Hay competencia en esa identificación a distancia, pero hay que desarrollarlo.
cada trámite va a tener una identificación a distancia. Vamos a poder comprar casas a distancia. Es lo mismo que si estuvieras al lado de un escribano, o mucho mejor todavía, porque te van a chequear el iris, te van a chequear la huella dactilar y la cara. No hay manera de que te engañen en las tres cosas a la vez, o muy difícil. Entonces va a ser todo mucho más seguro. Todos esos trámites a nivel gubernamental. Todos esos trámites. ¿Quién lo va a hacer? Y bueno, capaz que cobramos 0,01 pesos. Bueno, pero son millones de trámites. Y ahí está el negocio futuro. Esos son los servicios digitales. Yo digo, van a surgir infinitos más, porque no conocemos. Pero ahí es que están los negocios digitales, ¿no? Están los negocios digitales, por ejemplo, las vacas que tienen un chip. Vamos a poder saber si esa vaca está estresada, si tomó agua, si comió bien este día, y el canario va a poder ir y acomodar, y la vaca va a producir más, vamos a tener con menos comida, más producto, ¿no? Bueno, eso es servicio digital. Ese es el servicio digital del futuro, que se va a dar mediante la fibra óptica, se va a dar mediante el 5G. El 5G. Entonces, ahí está el tema, y nosotros chiveando con portabilidad. Entonces, realmente... Ahora, vamos, sí. Si en la pregunta que yo originalmente te hice, que es si eso atrasa o hay una suerte de colisión de intereses, ¿no? Bien, vos señalabas una especie de... Acá hay una coincidencia, ¿no? Sí. Si no me quiero poner como Hércules Poirot de Georges Lafemme, ¿no? Pero cuando voy al artículo 48 de la Ley de Medios, bueno, ahí esto es negro sobre blanco, porque acá en el artículo 48 de la Ley de Medios, que proviene de los aquellos artículos 268 y 269 de la LUC. Ahí directamente se está planteando algo que es el uso compartido de infraestructura, ¿no? Es algo que claramente es Antel, donde está cediendo infraestructura a competidores, de algún modo. Sí. O sea, ahí no se puede decir una feliz coincidencia. Claro, no es que Antel, no es que no se vea que ahí hay un negocio. Lo que parece haber es una intención de transferir esa capacidad de hacer negocios del Estado hacia los privados. A los privados, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene eso de aprobarse ese artículo? Aunque sé que es un artículo que tiene su polémica incluso dentro de la coalición, ¿no? Sí. Pero sí. ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, que van a obligar a Antel a compartir la infraestructura. Antel en la construcción de infraestructura, Antel invirtió unos $800 millones en infraestructura, ¿no? En infraestructura de fibra. O sea, de nuevo, con una idea de política de Estado, con una idea de construir un determinado modelo de sociedad accesible, democratizada, con el conocimiento y demás. Para eso hubo que invertir. Ahora, toda esa inversión lo quieren obligar a Antel a compartirlo con los privados. Y se basan en lo de siempre, en que es una cuestión de competencia. ¿Está bien? Pero entonces, ¿por qué no competimos para la instalación de la fibra? Porque el único que paga es Antel y los demás usan lo que Antel pagó para construir otra cosa que era diferente de su objetivo original. Y ustedes en ese análisis que hicieron, que hizo Daniel, que me parece súper adecuado y estoy completamente de acuerdo con la parte de los servicios digitales, miraron una parte del problema. O por lo menos una mirada que yo entiendo que capaz que Daniel no la puede dar del todo. Pero acá hay una intencionalidad política en lo que tiene que ver con bajarle la calidad de marca a Antel. Acá hay una clarísima intencionalidad política a uno de los buques insignia de las políticas del Frente Amplio. Acá es, si en Antel hicieron cualquier cosa, fíjense si van a volver para hacer lo mismo. Y acá hay intenciones clarísimas de afectaciones políticas, no solamente sobre el Frente Amplio, sino sobre la figura de Carolina también. Acá me parece que no podemos mirar todo como si fuera solamente una cuestión de negocio. Hay una cuestión de negocio, obviamente hay una cuestión de negocio, pero también es negocio para muchos que esas figuras políticas o que esos modelos de país no vuelvan. ¿No? Más allá de la intención, claramente Carolina Cose, actual intendente de Montevideo, en algún momento precandidata a la presidencia de la República y una figura de las emergentes dentro de la política nacional, es una persona sumamente expuesta, por lo cual todo lo que se ha hecho en su vida va a ser un motivo de una polémica. Eso está claro. Pero más allá de la afectación política, que diría yo que es parte de la lucha política legítima, sí, más allá de que el uso de argumentos puede ser, ¿no? Hay una afectación patrimonial. Hay una afectación de soberanía fundamental. En realidad, básicamente, entregar el negocio que es de todos a 3 o 4 familias. Pero hay una lógica, además, de afectación de
el prestigio o de la legitimidad social que tiene el Estado o las empresas públicas en el Uruguay, cosa que no existe en todos los países de América Latina. Es como la segunda temporada de la misma familia, ¿no? Porque en realidad no son casualidades que justamente tenemos la misma familia en el gobierno y una vez más ya nos tocó defender Antel, defender las empresas públicas. Obviamente que hay una segunda parte. Particularmente se encuentran con un Antel que es muy difícil justificar que es ineficiente en manos del Estado. Por eso nosotros planteamos... Ineficiente con estos trabajadores, ¿no? Porque siempre el discurso es también, decir, el Estado y los sindicatos son los que transforman esto. Estigmatizando, exacto. Y hay un elemento que es la fortaleza del discurso para justificar el artículo 48 y tiene que ver con la situación que están viviendo los cableoperadores. Es una realidad, ¿no? La televisión por cable tiende a liquidarse prácticamente, y eso está teniendo, los valores de la URSEC, las cifras de la URSEC marcan un deterioro considerable, principalmente para los cableoperadores del interior. Entonces el artículo 48 viene a salvar el negocio de los cableoperadores del interior. Exacto. ¿Cuál es el costo? El costo es el negocio que es de todos los uruguayos, porque además abrir la posibilidad de que adquieran licencias para brindar servicios de banda ancha, en realidad no es solamente para ellos, terminan capitalizándolo las empresas de los cableoperadores de Montevideo, que son los que concentran, ¿no? La mayor parte, los mismos que en realidad ni siquiera están contribuyendo para que los cableoperadores del interior no mueran, porque en definitiva en los últimos tiempos le han aumentado un 30% de los cánones a los cableoperadores del interior, o sea que en definitiva el Estado tiene que salvar el negocio privado del interior. Que en realidad hay una parte que coincidimos, a apostar a los cableoperadores del interior, que son nacionales, que pueden contribuir a la producción nacional, no es algo alocado. Ahora, el mecanismo no es a través de ceder, regalar, porque ni siquiera ya es compartir, es regalar la infraestructura en la que hemos invertido todos los uruguayos y uruguayas, porque lo que invierte Antel, lo invierte el pueblo uruguayo directamente, regalárselos no. Hay 1000 acuerdos, de hecho nosotros hemos incentivado permanentemente que Antel pueda hacer un acuerdo marco con la CUTA, que es la Cámara de los Cableoperadores del Interior, a los efectos de favorecer muchísimo más, porque la realidad es que todo el contenido viene por streaming. Quien tiene Antel la capacidad de infraestructura para poder sostener eso, ahora nadie quiere que Antel sea ni Netflix ni que se convierta en un cableoperador, pero sí hay mecanismos que no necesariamente requieren entregar la fibra de todos, sino que, generar esos acuerdos que apuesten a la industria nacional, incluso con los cableoperadores del interior. Ahora, lo que hay atrás son las 3 o 4 familias de Montevideo que quieren concentrar más todos los apéndices internacionales que también hacen su juego y el grupo Clarín anda en la vuelta, hay todo un esquema. El diablo, diría mi amigo Víctor Hugo Morales. Antes de ir a un corte, porque tenemos que ir a un corte, te digo que esa especie de caída de los cableoperadores y de la televisión por cable tiene como contraparte el éxito de la televisión por streaming. ¿Y dónde está? De nuestro programa Legítima Defensa. Así que ahora vamos a un corte, pero enseguida volvemos con más de Legítima Defensa. Segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. No dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP.
No voy a dejar que privatices la escuela donde van mis hijos, ni que un político decida más sobre su educación que su maestra. Defendamos la educación pública. Digamos sí. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Hemos estado analizando bastantes cosas del negocio de Antel. Sí, de una empresa pública que por ahora todavía sigue gozando de un prestigio muy grande, porque eso es algo que no sé cómo se traduce en términos de capital, pero lo cierto es que acá, después que se subastaron las líneas celulares, Antel siguió siendo mayoritaria. Sí. Por decisión de la gente, porque en última instancia es la gente la que va y ahora ya no sé ni por qué decisiones, porque a mí, por ejemplo, me han llamado tantas veces para cambiarme para Claro, que pensa... Claro, es la que me ha llamado, porque creo que también la otra empresa está llamando, que he pensado que, bueno, la insistencia es tal, las promociones son tal, que hay gente que ceda, ¿no? A alguien le pasó además esa base de datos, de que tanto hablamos de la base de datos, pero de alguna manera tienen los teléfonos. Pero vamos a meternos también con temas polémicos, porque no es menor este tema. La serie de auditorías asociadas con la construcción del Antel Arena, en donde antes era el cilindro. Si bien el proyecto, la obra fue auditada como en tiempo real, lo cierto es que finalmente la auditoría, la última auditoría pedida por el directorio, contratada a una empresa privada, dirigida, sí, creo que corresponde mencionarlo, por un militante del Partido Nacional muy efusivo, además, ¿no? Sí, es muy público. Es muy público. Su adhesión Callafa, creo. al herrerismo es muy pública. Entonces, pero va a la JUTEP y la JUTEP hace un informe. Sí, que básicamente acepta. Sí, bueno, pero tiene un valor jurídico. Sí. Eso el director de Antel lo presenta después a la denuncia penal, ¿no? O sea, esto no es menor este tema, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? Que las auditorías, tanto las desarrolladas por PricewaterhouseCoopers, sí, las otras, hay otras, lleguen a conclusiones tan distintas, porque son diferentes las conclusiones en relación con la obra, ¿no? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Hay una mirada? Sí, mira, yo estuve analizando la última auditoría, ¿no? Tratando de deslindar todo es esta que tomó la JUTEP. Esta última, sí, la que tomó la JUTEP. Y claramente es sesgada y no tiene objetividad para nada. Y además creo que incurre en graves errores, ¿no? Primero, que suma, por ejemplo, pesos y dólares de diferentes años, los suma todos juntos. ¿Está? Y no sé, yo entré a la Facultad de Economía, me lo enseñaron en segundo año, que $1 de un año no es lo mismo que $1 del otro. Y tiene que ajustarse. Entonces, claro, si uno suma en los años plata, que no tienen, es como sumar peras con manzana, y eso nos explican enseguida en la facultad. Entonces, si uno no lo hace bien, el número queda inflado, ¿no? Porque lo comparan, ese número, lo comparan con lo que con un número del 2014. Bueno, no sé, ajustes por todos lados siempre son en un sentido esto. O sea, inflan el número. Después, eso se llama deflactar. O sea, hay que deflactar los números y ponerlo en el mismo momento de tiempo. ¿Vos estás diciendo que el costo de la obra está inflado? Sí, claro. De esta última auditoría, sin duda, sin duda. Pero además, por ejemplo... ¿Pero cuánto está inflado? Si decís un porcentaje, digamos... es muy inflado, más o menos inflado. En torno a $30 millones. 25 o 30 millones de más. Pero uno de las maneras de inflarlo es no ajustarlo, no deflactarlo, y compararlo con un número del 2014. Entonces, claro, bueno, en el 2021, en dólares, en pesos, en lo que sea, vas a gastar más que porque la inflación es parte del capitalismo, ya, o sea, es una cosa inherente al capitalismo. Entonces, no hay deflactación. Después se incluyen cerca de $7 millones que tienen que ver con las paramétricas de ajuste de los contratos. Entonces, yo contrato un día por $1 millón y
si la obra dura 3 años, al obrero hay que pagarle y seguirle pagando. Las paramétricas de ajuste no las puedo poner como sobrecosto porque es parte de la obra. Entonces, si ponemos 7 millones nomás de ajuste por paramétrica, o sea, no va en una auditoría eso. Después, claro, vos decís, a los trabajadores que fueron contratados, yo qué sé, en 2015 supongamos, sí, van a tener los ajustes salariales, sí, claro, que corresponden, y eso tiene que estar previsto desde el primer momento. Claro. ¿Cómo esos ajustes de sueldo, cómo los voy a poner como sobrecostos? No, o sea, claro. Pero para cualquiera de nosotros es bastante obvio que no va como sobrecosto, porque era parte de la obra. La obra no se hacen instantáneamente, se hacen en el tiempo. Sí. Y la gente hay que pagarle de acuerdo al laudo. Seguro. Y a las empresas pasa lo mismo, todos los costos de la empresa se ajustan y uno tiene que seguir ese ajuste de precio. Bueno, eso no es sobrecosto, acá está incluido como sobrecosto. Pero además se incluyen otros costos, por ejemplo, los costos de la financiación y de los intereses. Que eso no va, porque uno hace la inversión y después la financia. La financiación siempre es positiva porque da capital más barato que el que uno puede poner. Entonces siempre es beneficio, pero no puedo poner los intereses, porque los intereses sí los pago, pero en realidad es por beneficio que yo tuve de financiarla. Entonces, ese tipo de cosas, errores, son básicos que no deberían cometer un auditor. Entonces, ahí nomás tenemos $10 millones entre intereses y costos posteriores a que finalizó la obra. Estamos poniendo costos de operación y mantenimiento de 3 años. O sea, nosotros le pagamos un gerenciador. Ese gerenciador no es la parte de costo de inversión. Es parte de la operación y mantenimiento. Entonces, claro, si yo te acumulo hasta junio del 2020 y te pongo 2 años y medio de gerenciador, bueno, te estoy inflando el número. No hay otra manera de interpretarlo, ¿no? Florencia, una pregunta con respecto a esto. Yo no sé si lo ha analizado esto Sutel a fondo, el tema de la construcción delante de la arena. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en general los trabajadores que en una empresa pública son una mirada muy cercana a todo lo que está sucediendo y descubren rápidamente si hay una joda, ¿no? Eso es la impresión que yo tengo. O sea, no deja que se escape 120 millones de los trabajadores sin hacer un comunicado. ¿Ustedes han analizado este tema de las auditorías? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, por justamente las características. O sea, el Antel Arena no se desarrolló sin auditorías, estuvo en la Price, estuvo en el periodo de construcción permanentemente, todo lo que fueron los gastos de inversión se fueron auditando, más además las auditorías internas que tiene Antel. O sea, no hay elementos que puedan... El problema, nosotros, el análisis que hacemos con respecto al Antel Arena tiene 2 cuestiones. Uno, que el problema del Antel Arena es que sea de Antel. Básicamente hay una necesidad de justificar que es terrible inversión, pero en realidad es una terrible inversión para el Estado, porque si no, en realidad tendrían que estar en contra de todos los arenas en el mundo. O sea, es una de las líneas de negocio de todas las empresas. Lo que es inaceptable es que lo haga Antel. El problema es que Antel se consolide como una marca, que Antel sea un destino, porque vos te subís un taxi, vas a ver un espectáculo y decís Antel Arena, es un destino. Tiene la posibilidad, tiene pantalla gigante de producir su propia... propaganda incluso, o sea, se instala como marca. O sea, ese es el problema del Antel Arena. Obviamente que lo traen permanentemente desde el punto de vista económico con este informe vergonzoso, y que la JUTEP todavía entra en el juego ese vergonzoso porque hace un informe del amigo, básicamente es eso, porque las vinculaciones son esas, y no considera bajo ningún concepto todas las auditorías que hay previamente. Nosotros en ese sentido no somos... no tenemos estudios legales, no somos abogados, pero la información ha estado a la vista y el Antel Arena se ve. O sea, la realidad es esa. Tuvo el costo que tuvo, pero es el costo que tiene incluso desde el punto de vista social haber generado en una zona. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el problema es cuando los recursos terminan en el pueblo uruguayo, porque le pegamos a la empresa pública justamente por eso, porque la ganancia no termina en la mano o en la piscina privada del dueño de una de las multinacionales. O sea, el problema es que termina en la escuela de Villa Española, termina en el auditorio, termina en la Loma del Tinoto. Exacto. El problema del Antel Arena en última instancia es esa. Y el segundo elemento es, seguimos con el Antel Arena cuando hoy día, si haces... Tanto que les gusta hacer las encuestas y favorecer una cantidad de cosas, yo quiero saber si a la gente hoy día le importa tanto el Antel Arena o mejorar la conectividad, volver a tener la calidad en los servicios que tenía. O sea,
es eso, el Antel Arena para los trabajadores de Antel y trabajadoras de Antel termina primero que lo usufructuamos, nos vacunamos ahí, hemos visto espectáculos, hemos estado en la plaza, juntamos firmas, en realidad eso es el Antel Arena para nosotros y bueno, y después las preocupaciones pasan por otro. Como trabajador de Antel no puedes zafar, estás trabajando todo el día en Antel, salís, Antel Arena. se te ocurre ir a un concierto y tenés que ir a Antel. Me quiero ver algo en la televisión de Antel. Me quiero matar. Yo tengo que ir a la zona de Antel Arena, digo, a la Antel Arena. Me consumió, Yo creo que hay un elemento, ¿no? que se repite y se machaca con 40 millones, y eso cuando el gobierno de Tabaré decide ir para adelante en esa inversión, ya se sabía un costo, y si uno mira el plan de negocios que dicen que no hay, pero existía, y existe, y está ahí en papeles, si lo quieren encontrar, lo van a encontrar, porque yo lo tengo, y vine mucho después antes que o sea, eso era pedirlo. Ese plan de negocios estima la inversión original en cerca de 80 millones de dólares. O sea que estamos hablando, eso es lo que hay papel y lo que está escrito. Lo otro era el proyecto del año 2013, un proyecto cuando se licitó el proyecto de obra. O sea, cuando se decidió hacer el proyecto, ya estábamos en torno a 80 millones de dólares y no estuvimos mucho más arriba. O sea, puede haber habido alguna cosa, y alguna cosa se pensaba que se iba a lograr inversiones por canje y hubo que hacerlas. Está todo eso en el plan de negocio. Entonces, claro, si lo analizás desde ese punto de vista, empezás a cerrar que esos números fueron bastante bien y que se ejecutó con algo de sobrecosto, pero no mucho, y que además, cuando una cosa que no hace esta auditoría que hacen ahora es comparar con el mundo. Entonces, inclusive creyéndole que sale 120, que es un disparate, uno compara con el mundo, y los Antel Arena del mundo, donde lo que yo estoy diciendo se entregó en el Parlamento, sí, tiene fuente de datos, todo esto que estoy diciendo, ¿no? Esos fuentes de datos que se entregó en el Parlamento, todo eso dicen que los arenas en el mundo, de la misma capacidad, unos 10.000 espectadores, salen más que 120, ¿no? Pero ajustado, eso sí lo hice yo, lo ajusté y todo, dependiendo, sale más que estos 120 que están hechos a la Bartola. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué esa auditoría atribuye sobrecostos y no hace una comparación? Por lo menos no podemos hacerla a nivel nacional, ¿por qué no la hace a nivel internacional? Además no encuentra ni un llamado, ni una licitación, ni una compra directa, no encuentran una que falte, ¿no? Porque no es que se compró y no está lo que se compró. Está ahí adentro, no lo pudieron comprobar. Además hubo en todos los casos, en el 99% de los casos, hubo un proceso competitivo, y ellos lo saben. En Antel, las compras directas se hacen. Directas es el paso final, pero previo a esa compra directa se hace una subasta pública donde participan varios gerentes de UTE, varias empresas sentadas en diferentes lugares, y se empieza a hacer una puja a la baja. Sí. Entonces, ese cuentito que estoy haciendo acá, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo escribieron? Lo escribieron, sí, pero no lo pusieron en las conclusiones. O sea, hay un proceso competitivo atrás. Se llama compra directa igual, aunque haya un proceso porque competitivo. Porque es el procedimiento final formal. Claro. Ahora, eso es una pregunta que tengo para... estamos casi llegando al final, después Sole, si querés hacer alguna más para terminar, pero quiero hacerte una pregunta a vos. ¿No hay un problema ahí como en la legislación? Me refiero a Antel en los últimos años hizo, así de memoria, los data centers, el Antel, de las cosas esas que son como gigantes, el Antel Arena, el desarrollo de la fibra, o el despliegue de la fibra óptica a nivel nacional, el cable submarino con Google, y ahora incluso poner no sé cómo es la tecnología de base para poder incluso traer la 5G, que además es una polémica a nivel mundial, porque estaban los antivacunas y ahora están sin 5G, que se van rápidamente se van a transformar en 5G, ¿no? Porque es una reconversión inmediata. Prácticamente, no perdés laburo nunca, no se puede laburar para toda tu vida, ¿no? Con la conspiparanoia podés seguir. Y alguna vez le vas a dar la hora correcta, como un reloj roto, ¿no? Y ahí nos van a producir los extraterrestres. Pero yo quiero saber, ¿no hay un problema ahí en la legislación? Porque realmente es una cosa que confunde a la gente. Vos mirás en el informe y te dice compra directa, compra directa, compra directa, compra directa. Y a un ciudadano común le gustaría ver en la empresa pública, no sé, licitación, en fin, algo que le dé la sensación de que hubo una competencia y que se eligió la opción más conveniente, y no que vos,
como que, porque eso suena a elegir la empresa, ¿no? A dedo. No hay un problema ahí, yo no sé. Yo creo que en la legislación hay como varios problemas. Uno de ellos es que la legislación no es transparente y otra cosa es que no nos enseñan a interpretar la legislación. No hay una educación ciudadana para interpretar la legislación. Pero si vos me decís en todo esto que nosotros hemos estado hablando, ¿dónde para mí está el principal problema? El principal problema es que estamos hablando de Antel y estamos mirando para atrás, ¿no? Si uno se para en el Antel de hace 5 o 10 años, era un Antel que miraba para adelante. Uno decía Antel y era mirar para adelante. Hoy a mí me encantaría estar hablando de un Antel que utilice no una base de datos relacional que me da un número para darme el otro. A mí me gustaría estar hablando de Antel haciendo base de datos de blockchain. A mí me gustaría estar hablando de Antel haciendo punta en inteligencia artificial. A mí me gustaría saber cuáles son los 15 años futuros de Antel en un proyecto país. En un proyecto país con 5G, en un proyecto país con inteligencia aplicada. Y fíjate vos, estamos hablando del Antel Arena, estamos hablando de la portabilidad y estamos hablando de bases de datos administradas. Entonces, ¿cómo llegamos a hablar de Antel para atrás y no podemos pararnos y mirar a Antel para adelante? Me parece que ahí hay una clave fundamental donde nos tenemos que parar. Antel es futuro. Pensar en Antel siempre es mirar para adelante. Eso me parece que es un punto. Digamos que si lo concebís como la encargada de brindar telefonía fija, es una empresa que claro, entonces hay que cerrarla. Todas las referencias hoy, todas las referencias de Antel son hacia atrás. Cuando Antel era el buque insignia para mirar para adelante. Cuando tuvimos fibra óptica antes de saber para qué era la fibra óptica. Exactamente. Entonces, está muy... Creo que tenemos que dar esa pelea. Antel no es para mirar para atrás, Antel es para mirar para adelante. Lo que pasa es que ¿Te acordás cuando uno iba pasaba por el frente? No me acuerdo si era enfrente de la torre de Antel o qué eso. Pero aparecía el número de, no sé, hoy tenemos 1.200.000 celulares. Y otra, no, pero era medio impactante, ¿no? De que se le ocurrió esa publicidad estuvo fino, porque uno lo miraba y decía, wow, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Daniel La Rosa. Muchas gracias, Florencia Leimonier. Muchas gracias, Silvia Nane. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, muchas gracias, muy feliz de estar compartiendo esto. Ella llegó a las humanidades. Yo llegué a este SQL, esas bases de datos son las que las sabía hacer. Es lo que están haciendo. Esa la sabía programar. Ya la de blockchain, bueno, esa la podrías administrar vos. Aquí tenés un futuro en la reconversión. Si es necesario un currículum para el día que me quede sin programa, Gurmende, no te olvides de mí. Bueno, vamos a un corte ya, y enseguida volvemos con la entrevista con el senador Mario Vergara, acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Un día, dentro de no tanto tiempo, si no te pido nada, si no te pido nada, no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. No dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP.
Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de suscribirte al canal, poner me gusta, hacer tus comentarios, activar la campanita. Y en Facebook podés poner me gusta, comentar, compartir en tu perfil. Y, por cierto, los que nos acompañan, no se olviden, si no son socios todavía de la comunidad de Caras y Caretas, de hacerlo en carasycaretas.com.uy/socios. Tenemos el gusto de recibir al senador Mario Vergara. ¿Cómo te va, Mario? Muy bien, un gusto estar nuevamente por aquí con escenografía nueva. No, porque es el programa que sale, este programa es la segunda dosis. Ah, es la segunda dosis, está bien. Yo ya tengo las 3 igual de vacuna, así que podemos estar tranquilos. Mario, vamos a arrancar con una información de la última semana. Esto que ocurrió, o bueno, tiene, no sé, vos me vas a explicar esto. La Unión Europea aparentemente nos ubicó en una lista que no es la lista de los, si bien dice que somos un Estado cooperante, no es la lista de los cumplimos todos los deberes perfectos, no es una lista gris aparentemente o algo por el estilo, con respecto a la posibilidad de que Uruguay sea o tenga algún componente de paraíso fiscal. No sé, vos explícame por qué de esta lista que habíamos salido hace ya unos cuantos años, creo que durante el último gobierno de Tabaré, ¿por qué volvimos a ingresar? ¿Tiene algo que ver el gobierno actual? ¿Tiene algo que ver la política que está llevando? ¿Tiene algo que ver la ley de urgente consideración? ¿Qué es lo que sucede? Bien, vamos a tratar de ser precisos porque se ha manejado, incluso en las redes y demás, bastante desinformación sobre lo que es y sobre lo que uno ha dicho. Porque la ministra Susana Lorecete tiró un palito ahí, ¿no? Porque piensa que dije lo que no dije, debería informarse antes, ¿no? Y la senadora Bianchi también, ¿no? Que me puso nada de serenista. El día que precise credenciales de serenismo, mi primera opción no va a ser la senadora Bianchi, sin duda. Pero a nivel internacional, la vara con la cual se exige, digamos, la transparencia tributaria y la cooperación de información tributaria a nivel internacional cada día es más alta. Y ya hace algún tiempo que del lado de la OCDE y la Unión Europea, bueno, se apunta a que la base de tributación no sea territorial, o sea, se paga impuestos, las rentas que se generan en el territorio nacional, sino de todos los residentes en todo el mundo, o sea, renta de base mundial. Nosotros ya habíamos avanzado en algunas rentas, sobre todo las de rentas personales, de intereses de depósitos y algunas cosas más de base mundial, pero es algo que, bueno, se exige cada vez con más potencia a nivel internacional, que se pase sobre todo la renta empresarial, la renta corporativa, que se tribute en lógica de renta mundial. Eso es algo que es una tendencia a nivel internacional y es un poco el elemento que hace que sí, que salgamos de una zona de más confort en la evaluación de las instituciones internacionales y nos pongan en esta lista, cada uno le ponga el color que quiera. La idea ahí es que es una lista en donde se le va a exigir a Uruguay medidas adicionales para ir en esa dirección. Hay medios internacionales, yo leí, por ejemplo, AP, que es una agencia norteamericana, que habla de Grey List, o sea, le dicen lista gris, no es que... No es un invento, no es un invento de acá. De la oposición. No, a ver, formalmente nadie dice lista negra, lista gris, lista blanca, es una forma de transmitirlo para facilitar la ubicación de los países. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que nosotros no decimos que lo que dice la LUC generó esta nueva posición de Uruguay en la Unión Europea, ni el proyecto de cambios en la residencia fiscal, que fueron vacaciones fiscales y beneficios excesivos para atraer residentes de otros países. El origen del por qué pasamos a esta lista es lo que decía recién, una exigencia creciente en ir hacia la tributación de base mundial. Pero lo que sí decimos es que el proyecto de cambios en la residencia fiscal que discutimos hace un año y lo advertimos hace un año, va exactamente en la dirección opuesta de lo que se nos está reclamando, y que los mensajes que se dieron en la discusión de la LUC
y los artículos que salieron de la LUC también van en sentido contrario a tener más información, a tener un mayor control de la evasión tributaria, etc. Y eso lo sostenemos. No estamos diciendo que esa es la causante de que nos hayan puesto en la lista, pero que los mensajes que se dieron en la LUC, donde se relajan el control para la prevención del lavado, en donde se permiten transacciones por más de $100.000 en efectivo, en donde se deja de obligar al pago de remuneraciones, salarios por medios electrónicos, va en contra del control de la evasión, más bien facilitan evasión. Y los cambios en la residencia fiscal, que además fue presentado como una forma de atraer no residentes, sobre todo argentinos, con muy poca exigencia. Bueno, ambas cosas van en el sentido contrario de hacia dónde tiene que ir el país. Sin ser experto, ni mucho menos en las cuestiones de economía, tributaria, ese tipo de cosas, me parecía que a mí no me sorprendió nada, pero claro, te digo por qué. Si yo veo que los cambios esos en la LUC, que después la propia Secretaría Antilavado, con el nombre ese que tiene, Secrelaf, no me acuerdo. Senaclaf, dice, che, cayeron mucho el reporte de operaciones sospechosas. Esto es un desastre. Pero lo dicen ellos mismos, ¿no? O el presidente haciendo un raíz de medios en Argentina, diciendo, vénganse a vivir al Uruguay, que obviamente a los argentinos los debería recontracalentar, por lo menos el gobierno argentino. Para mí era como esperable que en algún momento alguien dijera, bueno, Uruguay está tratando de captar plata de una manera no muy santa, ¿no? No sé. Como lógica general está bien que uno procure que vengan inversiones, que vengan residentes. El asunto es qué se le ofrece para eso. Y la discusión que tuvimos cuando se dio la ley de los cambios en la residencia fiscal hace un poquito más de un año, era que justamente los beneficios que se le daba, que se ofrecían para eso, eran excesivos y que evidentemente no iban a ser bien vistos, ni que hablar desde Argentina. Yo recuerdo una reacción del propio presidente argentino en esa materia, ni iban a ser vistos con los mejores ojos desde los organismos como la OCDE o la Unión Europea. Lo dijimos hace un año y pico y bueno, lamentablemente hoy estamos en esa situación. Reitero, el estar en esa lista no se debe directamente a eso, pero lo que está claro es que esa ley y los cambios en la LUC van en el sentido contrario de hacia donde exige el mundo que vayamos, que es a una mayor transparencia, a un mayor control de los flujos financieros y a una tributación en base a la renta mundial. Mario, se votó ya en comisión Hacienda integrada con presupuesto del Senado el proyecto de rendición de cuentas. Va a comenzarse esta semana a votarse en el plenario de la Cámara de Senadores. Más o menos tengo una idea de la apreciación general que tenés sobre la LUC, pero quiero saber sobre la rendición. Sobre la rendición. Pero quiero saber, por ejemplo, esta especie de acuerdo que llegó el oficialismo con respecto al tema de colonización y asentamiento, ¿qué significa? Significa que aunque no lo digan van a poner más dinero, o sea, hay un aumento de gasto, solo que generan una figura de fideicomiso para que ese gasto no se vea mucho, no se registre en la deuda. Y de hecho es un poco lo que dijimos en la discusión en la comisión. ¿Para qué meter? Si se va a poner dinero para esto, que estamos todos de acuerdo, el Frente Amplio propuso una alternativa que es tomar $20 millones de una partida que es de más de 400 millones, que es la que se utiliza para estar reforzando durante el año los rubros presupuestales de todos los incisos. Bueno, asignar 20 millones de esos para la política de asentamiento de manera directa y transparente. Bueno, no, acá lo que se busca es hacerlo por vía de un fideicomiso financiero que tiene esa característica de que no se llega a registrar en el gasto ni en la deuda, aunque la deuda se asume, y que eso es lo que hace que se meta en el medio el tema colonización. ¿Pero va a terminar afectando a colonización esto? Bueno, nosotros entendemos que sí, pero la última alternativa, hay un compromiso o algo que está escrito que el Poder Ejecutivo le transferiría a colonización
montos similares. El problema es que dice... Dormía destapado porque era un impuesto que iba directo. Exacto. Y ahora depende de que el Poder Ejecutivo... Ahora depende de que el Poder Ejecutivo se lo dé. En última instancia puede ser que me lo dé. Genera una enorme incertidumbre, no da ninguna garantía porque dice hasta tanto monto. Y el hasta depende de lo que le quiera dar. Claro, es decir, no dice el Poder Ejecutivo le va a asignar 15 millones de dólares. Dice hasta 15 millones de dólares. Y es menos, ¿no? De lo que recibieron 20 por los impuestos, ¿no? Lo que pasa es que hay 5 millones y pico más que surgen del propio resultado operativo de colonización. O sea, el monto para ejecutar, si se transfirieran efectivamente esos 15 millones, no sería muy distinto del anterior, pero el tema es que el artículo de ley no garantiza esa transferencia. Habla de hasta, y el que define en última instancia es el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía. O sea que genera una enorme incertidumbre a las políticas de colonización que ya habían tenido recortados los apoyos financieros en la ley de presupuesto, porque hablamos hoy de que los tributos juntaban estos 15 millones para colonización, pero en realidad los tributos, los dos tributos que estaban afectados a colonización recaudaban más. En la ley de presupuesto se topeó eso. O sea que del 19 al 20 ya hubo una reducción por un artículo de la ley de presupuesto y ahora en este otro mecanismo no da ninguna garantía de que los montos se mantengan. Por lo tanto, ¿para qué meter a colonización en el medio de un tema que podría perfectamente hacerse directo de financiar la política de asentamientos sin tocar colonización? Bueno, ahí tenemos una diferencia clara. Vamos a ver qué sucede, pero no hablemos de probabilidad, pero lo cierto es que ahora tiene el Poder Ejecutivo una llave que antes no tenía. Sin duda, en el marco de una rendición de cuentas que vemos negativa, consolida un enfoque de recorte de gasto, consolida un ajuste en momentos donde más se necesita Estado, recorte de Estado, cuando todavía tenemos y vamos a tener por un buen rato las secuelas económicas y sociales de lo que fue la pandemia y de la falta de una reacción adecuada del gobierno del año pasado a esta pandemia. El gobierno festeja ahorros por 600 millones de dólares cuando se perdieron miles de puestos de trabajo, cerraron un montón de micro, pequeñas empresas, comercios y decenas de miles, 100.000 compatriotas que cayeron bajo la línea de pobreza. Muchos niños, todos los Exacto. Por lo tanto, no se puede festejar esos ahorros. Y ahí se nos dice, bueno, pero ¿de dónde sacaríamos el dinero, etcétera? Bueno, primero que en el mundo todos los países con sus reglas fiscales le dieron vacaciones a las reglas fiscales en el medio de la pandemia. El Uruguay no solamente no hizo eso, sino que ajustó, recortó más. Incluso se podían haber volcado a la sociedad para ayudar, para que la gente no cayera en la pobreza o no cerraran empresas o no se perdieran puestos de trabajo, si hubieran podido volcar 140 millones de dólares más sin violentar las propias metas del gobierno. O sea, ya no hablamos de que el gobierno gaste más de lo que quería gastar. El gobierno fijó ciertas metas estimativas en esa falsa regla fiscal que puso y sobrecumplió su propia meta. Podía haber ayudado a la gente que más necesitaba en 140 millones de dólares más sin dejar de cumplir sus propias metas. El fundamentalismo llevado al extremo. Mario, quiero meterme en una cosa de la política. Si querés la política, porque esto es política también, pero la política interna del Frente Amplio o hacia el futuro de las concepciones que vos tenés, que tiene la Fuerza Renovadora. Fue el Congreso del Frente, claramente están las 3 candidaturas, hay un documento de balance aprobado, hubo un buen clima, hay un compromiso además creo que de todo el mundo de dar la pelea por el referéndum de la ley de urgente consideración. Y pocos días después, esta semana pasada, el martes, se presenta un espacio político, un sereñismo, llamémosle, ¿no?
que bueno, nos recuerda a todos lo que fue en su momento el Frente Liber Sereni, hasta por su propia composición tiene varios, pero es un nuevo espacio. Así es. Un nuevo espacio político. Bueno, caracterizámelo. Charlemos de eso. Hablemos de eso. Ahí está. ¿A dónde vamos? En primer lugar, haces bien en enmarcarlo en lo que es el proceso interno del Frente Amplio, que en el Congreso tuvimos un buen debate que de alguna manera da ciertos cierres a un proceso que solo el Frente Amplio puede hacer, que es un proceso de balance y autocrítica de los 15 años de gobierno, de los 15 años de la fuerza política, del por qué ganamos 3 elecciones seguidas y perdimos la última. Y creo que toda esa lógica de autocrítica fue muy saludable y nos ayuda a tomar lecciones de cosas que tenemos que hacer y las que no. Y en buena medida corregir aspectos, corregir el vínculo del Frente Amplio como fuerza política con el conjunto de la sociedad, corregir la visión que tenemos sobre el interior, los interiores, el vínculo con los jóvenes. O sea, hay muchas lecciones de accionar político que creo que hemos ido colectivizando. La necesidad de trabajar con mucho menos perfilismos sectoriales en las internas del Frente, trabajar de verdad con una fraternidad que sea mucho más unitaria. Yo creo que hemos avanzado mucho en eso. Y un derechazo como este ayuda también, ¿no? Seguro, sí, claro. Y también un documento que apunta al futuro, a las perspectivas, a las líneas de acción que el Frente Amplio tiene que llevar adelante, en buena medida tomando estas lecciones que decíamos. En ese marco el Frente Amplio está recomponiéndose en un contexto de renovación. Y bueno, el proceso de renovación a veces lleva durante un tiempo a una mayor atomización, con todo un conjunto de compañeros, compañeras que buscan su lugar, ¿verdad? Y me parece muy razonable. Pero pasado el ciclo electoral, bueno, hay que volver a consolidar espacios porque hay que claramente simplificar la lógica interna del Frente Amplio porque no hay 60 visiones distintas de las cosas. En ese marco está la elección del 5 de diciembre, en donde todo este conjunto de sectores que conformamos en lo que ahora llamamos convocatoria sereñista progresistas, junto con otros sectores del Frente Amplio, impulsamos la candidatura de Fernando Pereira, no solo por las innegables y conocidas características de Fernando, ¿verdad? Su capacidad de hilvanar acuerdos, su capacidad de liderazgo, su inteligencia, su trayectoria, sino también por cómo se construyó esa candidatura, que fue a base de diálogo, de negociación y de acuerdo amplio. Nosotros buscábamos candidaturas de amplios apoyos políticos, también como parte de las lecciones de la autocrítica, que en instancias anteriores cada uno lanzaba su candidato, había una disputa más fratricida y resulta que alguien ganaba la elección con muy poco margen, pero después a la hora de gobernar el Frente Amplio no tenía los apoyos. Acá no es cuestión de ganar la elección, es cuestión de poder liderar una conducción política colectiva de amplios apoyos de los sectores y las bases frente amplistas para los próximos años, y estamos convencidos que hasta por cómo fue construida la candidatura de Fernando Pereira, él nos da esas garantías. En ese marco también avanzamos junto con muchos sectores con los que sentimos que tenemos una fuerte sintonía política en la confluencia, en la convergencia de un espacio de coordinación política, tanto de la tarea política, de la tarea parlamentaria, etcétera, con, bueno, Asamblea Uruguay, Magnolia, Plataforma, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Humanista, el Frente de Río Negro, Claveles Rojos, Fuerza Renovadora, por supuesto. O sea, son 9 grupos que integramos ahí y que aspiramos a que siga ampliándose en esta convocatoria. Déjame hacerte 2 preguntas ¿Cómo no? con respecto a esto. Primero, esto marca, yo no sé, ¿no? Porque no sé cómo está, pero marca un acercamiento o no sé si podríamos decir una especie de reconciliación, porque no sé si alguna vez fue una pelea con Danilo Astori, ¿no? Porque está claro que este espacio es el espacio que llamamos hasta hace poco el astorismo, ¿no? Y la figura de Danilo sigue estando ahí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Que uno pueda pasar de alto, ¿no? Por alto. Danilo es una figura central del Frente Amplio de las últimas décadas y tiene que seguir estando en un sitial
sin duda relevante. Pero esto marca una recuperación de una cierta relación. Yo diría que sí. Yo diría que sí. No hubo nunca una pelea con Danilo, pero evidentemente tomamos opciones, sobre todo en el área electoral, que fueron diferentes. Siempre tuvimos mucha sintonía en cuanto a cómo vemos el mundo. Fueron bastante cercanos. Clarísimamente, siempre tuvimos posiciones iguales prácticamente en los principales problemas y en cómo vemos el mundo, cómo vemos el Uruguay, en cómo vemos el Frente Amplio, en las formas de acción política. Pero bueno, a veces los ciclos electorales generan esos desencuentros y sí hay un reencuentro de alguna manera con todos estos sectores que indudablemente tienen al Frente Libre Serení como un antecedente, pero que aspiramos a ser aún más amplios que el Frente Libre. Si yo tuviera que encontrar, así como haciendo el match y decir acá ahí está una diferencia, es la presencia del Nuevo Espacio, ¿no? De Rafael Michelini. Vos estás en contacto con él, tienen conversaciones, diálogos. Ha habido diálogos y el diálogo es muy, muy bueno en el sentido de que somos totalmente optimistas de que a medida que esto avance también, son las cosas que yo digo, cuando uno lo mira y dice, bueno, el Frente muchas veces está crítica, tiene demasiados sectores o demasiada atomización, fragmentación para no tantas visiones. Y entonces dice, bueno, hay visiones que confluyen como más naturalmente y uno espera esa confluencia. Por eso te preguntaba este caso. Está perfecto. Mira, yo te diría que el diálogo con el Nuevo Espacio es fluido y somos optimistas de que es un proceso de confluencia que en el futuro se va a dar. Quizás el hecho de que tengamos las elecciones del 5 de diciembre, las elecciones internas, de repente ahí tenemos visiones tácticas que hacen que todavía esta confluencia no se haya dado, pero somos optimistas porque la sintonía política está. Y todos sabemos que, bueno, trabajar coordinadamente siempre nos va a dar mejores resultados. ¿Por qué me dirías vos que...? Porque un tema, o el tema que afloró después de la derrota electoral de noviembre de 2019 fue el de la autocrítica, ¿no? Eso estuvo por todos lados. Y uno podía esperar quizá que fuera donde se registraran los debates, las polémicas más encendidas, porque hay diferentes visiones en el Frente Amplio de cuáles fueron los errores o cuáles fueron las situaciones que generaron ese desenlace, que van desde cuestiones totalmente, no diría episódicas, pero desde la selección del candidato a cosas mucho más profundas vinculadas con la gestión o con la relación de la fuerza política con la sociedad. Exacto. Todas estas cosas han admitido diferentes visiones. Pero sin embargo no fue una cosa que se saldó con tanta dificultad en el Congreso. En el Congreso se aprueba un documento entre de otras 70 cosas páginas. Porque hay autocrítica en acción. Acá la idea... ¿Vos coincidís con Fernando Pereira que, por ejemplo, la recolección de firmas fue en los hechos una forma de autocrítica? Yo lo que creo es que hay muchas cosas que están sucediendo hoy que ya es incorporar la autocrítica. La recolección de firmas ayudó mucho al vínculo con la sociedad, sin duda, como otros factores. Pero también creo que hemos internalizado mucho más que si hay un documento sobre la mesa, la clave no es encontrar la frase que nos permita el perfilismo sectorial menor, sino tener la visión, los aspectos en común de la visión de la autocrítica. Por supuesto que si cada uno de nosotros agarra el documento, le podría hacer cambios acá, profundizar tal cosa y capaz que soslayar más otra. Pero bueno, la gracia estaba justamente en hacer un documento de síntesis, de autocrítica lo suficientemente profunda y que después se vea en el accionar político. Y ya te puse 2 o 3 ejemplos que para mí son autocrítica en acción. El cómo generar las candidaturas a la presidencia del Frente Amplio, en cómo empezamos a diluir un poco los perfilismos y trabajar con mucha más fraternidad. El tema firmas y ahora referéndum que nos permite un diálogo más abierto con toda la sociedad, o la decisión de las bancadas frente amplistas de ir a reuniones con todas las fuerzas vivas, trabajadores, empresarios, cooperativas, fuerzas sociales. O sea, ya hay autocrítica en acción. Y hay mucho para avanzar en eso. El espacio de convocatoria serenista apunta a contribuir a mejorar el Frente Amplio en esos términos, a fortalecerse como espacio, a la vez que se tienen que fortalecer todas las sensibilidades que tiene el Frente Amplio, porque el Frente Amplio se va a fortalecer no porque unos grupos pesquen en la pecera y se coman gente de unos a otros, eso a la larga no sirve para nada. Es cómo fortalecemos este espacio en el diálogo con la sociedad
como las otras sensibilidades del Frente Amplio también deben fortalecerse. Hubo conjeturas, pronósticos, no sé, llamarle hipótesis, algunas claramente no se cumplieron, de que decían, la derrota de la izquierda lo va a llevar a la fractura. Eso no pasó. Ni de cerca. ¿Vos dirías que está más unida la izquierda en este momento? Sí. ¿Sí? Sí. Por el proceso interno, que tiene un clima distinto, como te decía hoy, de menor importancia del perfilismo sectorial que nos hizo mucho daño. Entre otras cosas porque creo que había compañeros y compañeras que tenían la idea de que íbamos a gobernar el resto de la vida, ¿no? Entonces, si estaba resuelto el tema del gobierno, nos peleábamos en la fuerza política y eso claramente fue nocivo. Y además creo, por supuesto, que lo que fue la recolección de firmas y el haber entregado 800.000 firmas generó un cambio del escenario político que también fortalece y ayuda a solidificar la unidad en el Frente Amplio. Ese vaticinio fracasó por completo. Sobre eso quiero hacerte la última pregunta. El escenario político que genera las 800.000 firmas, también sobre esto hay hipótesis, pero yo el otro día, tratando de escribir, estaba haciendo un artículo, ¿no? Es difícil invocar un programa, una política, como uno podía decir en los gobiernos del Frente Amplio, no sé, el plan Ceibal, o la reforma de la salud, o en fin, el plan de equidad en su momento, sí, o el sistema de cuidados, y esas grandes políticas que tenían nombre, que eran como... Es difícil encontrar hoy un programa de ese tipo. ¿De este gobierno? Este gobierno no tiene agenda. No tiene. O sea, tenemos toda la ley de presupuesto. Lo que le llaman reformas estructurales de la ley de presupuesto son todas cosas menores, ¿no? La regla fiscal vista como reforma, la verdad que me parece una exageración. O la desmonopolización de los combustibles, que sería una reforma, pero que no... Pero te quiero hacer una pregunta en torno a esto, porque las que dicen seguridad social, o incluso el cumplimiento de esto que se habían planteado ellos de cada 30 días revisar los combustibles de acuerdo al precio internacional, ahora entraron como en postergación todas para después del referéndum, ¿no? Eso plantea un escenario. Pero sobre una base más general, que es que la única reforma que ellos tienen es el ajuste fiscal, el recorte del gasto, el retirar Estado. Pero no hay una agenda de crecimiento, no hay una agenda de desarrollo. Te hablan de que el crecimiento y el desarrollo tiene que venir por incorporar tecnología, ciencia, eficiencia, y después le recortan los recursos a todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología y la innovación. O sea, la visión de este gobierno es la del achique del Estado, la del recorte de las políticas públicas, la del recorte del gasto en sí mismo como una preocupación estrictamente financiera, al punto tal de que festejan esos ahorros. Pero no hay una agenda de crecimiento, no hay una agenda de desarrollo en este gobierno. Es más, discutimos ahora 300 y pico de artículos de la rendición de cuentas. No hay una reforma estructural en todo esto. Como prácticamente no había en la ley de presupuesto de, 600 artículos. O sea, no hay una visión de hacia dónde ir y cómo generar reformas estructurales hacia un objetivo. Lo único que el gobierno tiene como objetivo es el ajuste financiero del Estado y el recorte de muchas de las políticas, porque no estamos interpretando, lo han dicho ellos en sus propias palabras, de que el Estado es una carga, un lastre para el sector privado, para los maya oro. Ese es su enfoque y me por quedo lo tanto... con ese título que vos siempre me das, ¿no? A ver. El único objetivo del gobierno es el ajuste. Sin duda, sin duda. Y no tienen agenda y para un Uruguay del futuro. Y además no tienen agenda. Muchas gracias, Mario, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Nosotros decimos tres cosas. Que tenemos que investigar, diseñar transformaciones y experimentarlas. Estás definiendo al Templo del Futuro, te agradezco.
Se abren posibilidades porque en el Uruguay tenemos muy pocos ingenieros para lo que nos está demandando el futuro. No se puede pensar en vida cuando un asesino, por ejemplo, un genocida como Bolsonaro, no está en el cárcel. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso. Uruguayo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. No dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP. Aurelio González vio a Ramón Pérez dejando su flor para Liber. Fernando Arigón vio a Guillermo Chiflet dejando su brazo quieto. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, en la gracia de tu paso, tu salteño corazón. Y la gente va diciendo
quién te ha visto y quién te vio entre miles de miradas. José María Silva vio a Carlos Gardel sonriendo bajo el sombrero. Américo Pepe Pla vio a un pueblo crecer como un río. Y la gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio entre miles de miradas, cuál te toca el corazón. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción el valor de una mirada. ¡Qué gusto! Igualmente, igualmente. Qué gusto, Rubén, que puedas estar acá. Qué gusto. Contame esta canción, te fuiste recorriendo varios fotógrafos, es como... Estaba pensando, mientras la escuchaba, me acordaba de la foto, esa foto de Ramón Pérez, la que tiene silencio, ha muerto un estudiante ahí Claro, enfrente de la... esa maravilla que Aurelio González captó a Ramón Pérez, que después sería uno de los mártires estudiantiles. 5 años después sería el primer muerto, ¿no? En dictadura, el 6 de julio. También está la foto del río Libertad. Pepe Pla. La del Gardel sonriendo. De José María Silva. La de Chiflet. La de Chiflet, claro. Es una canción de homenaje a los fotógrafos. Al fotógrafo mezclado con cositas personales. Qué buena, qué linda canción. Qué linda canción. Bueno. ¿Con qué nos vamos a ir? Y nos vamos a ir... hace pocos días se cumplieron también 4 años, otra canción homenaje. 4 años del fallecimiento de Coriún Aronian, gran maestro, gran amigo. En cierta manera también 4 años del fallecimiento de su compañera, Graciela Parasquevaidis, que murió unos meses después. Ahí está, que nacieron el mismo año y fallecieron el mismo año. Llegaron juntitos y se fueron juntitos. Dos grandes musicólogos del Uruguay, ¿no? Quizás los más grandes, ¿no? Bueno, siguieron el camino de Laura Yestarán, ¿no? De Laura Yestarán. Pero bueno, musicólogos, mi padre docentes. Además de una gran amiga de Nairi Aronian, que le mando un beso enorme. Además conocí muy bien. Bueno, y Nairi está... con la fundación. Con la fundación. Y esta canción se llama Fundación. Es como un homenaje un poco a todo eso. Bueno, me sumo también, emocionado más al homenaje a Coriún, y a Graciela y el trabajo que está llevando adelante Nairi con la Fundación. Muchas gracias, Rubén Olivera. Bueno, gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Nos vamos con Fundación de Rubén Olivera. Hay una posada en el camino, tan limpia y ordenada con sus libros, que el polvo no se atreve. Ay, esa posada sin olvido, con el hombre y la mujer que te querían, libre en el sonido, que pasen los nuevos, que peregrinen. Llueven sobre el río de la Plata las notas de un estilo guitarrero. En la orgía del hambre y la pobreza, ya nadie es inocente en este tiempo. Eso decía el hombre de calva ardiente y de altivo gesto armenio. Hoy
esa posada tan amiga que estuvo a la altura de sus días, aún espera a los viajeros. Hoy vendrán los nuevos compañeros, los que mantienen vivos sus desvelos. Los ve en el sendero, que pasen los nuevos, que peregrinen. Están perdiendo letras los anuncios y ya nada tiene sentido. No bastan los suspiros y las lágrimas para entrarle a este mundo tan torcido. Eso decía la mujer de pelo blanco y de bellos ojos griegos.